¿Qué es una cuarentena? La definición literal de la palabra cuarentena se refiere a un periodo de 40 días. En medicina, comenzó a aplicarse a mediados del siglo XIV debido a la peste bubónica, ya que los padecimientos causados por esta enfermedad provocaban estragos en los individuos alrededor de mes y medio, y se recomendaba a la población no salir de sus hogares por un mínimo de 40 días, y de ahí su nombre. Sin embargo, es muy importante destacar que en la actualidad de este término solo heredamos el nombre, ya que una cuarentena en la medicina moderna se refiere a un aislamiento no específico para detener el avance de alguna enfermedad, por lo cual, para el sector salud, una cuarentena no necesariamente comprende un periodo de 40 días, sino del tiempo necesario para mitigar algún patógeno. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia se refiere a la expansión simultánea de alguna infección en diferentes zonas geográficas, y debemos tener en claro que no se refiere a la mortalidad de la misma. Es decir, cuando una enfermedad alcanza a más de un continente al mismo tiempo, estamos hablando de una pandemia. ¿Qué es una contingencia epidemiológica y cómo se divide? Generalmente, durante una pandemia se decreta un estado de contingencia epidemiológica, que es esencialmente la reducción de las actividades cotidianas, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta se divide por fases, que no es más que el estatus en el que se encuentra un país de acuerdo a su número de infectados, lo cual permite tomar medidas y restricciones que ayuden a la población a evitar los contagios de una manera eficiente. Fase 1. La primera fase se caracteriza principalmente por la importación de la enfermedad. Esto ocurre cuando una persona contrae el patógeno en el extranjero y regresa a su país de origen, por lo cual se conoce la línea directa de contagio y hay un mayor control del problema. Dentro de las primeras medidas para evitar el contagio están el aislamiento de las personas contagiadas, cierre de las fronteras, campañas de información a la población en general, mantener una buena higiene y lavado constante de manos. Fase 2. La segunda fase se decreta cuando hay contagios a nivel local y en donde los infectados ya no tienen ninguna relación con personas que hayan viajado al extranjero. A estas alturas de la pandemia, los enfermos se encuentran por centenares e incluso por los primeros millares. Dentro de las medidas correspondientes a esta fase están evitar el contacto físico y establecer una sana distancia entre personas, cancelación de eventos masivos, dedicar especial atención a adultos mayores y personas con alguna categoría de riesgo como hipertensión y diabetes, suspensión de clases en todos los niveles educativos, evitar salir de casa por actividades no esenciales e intensificar las medidas de higiene. Fase 3. La tercera fase es la etapa más crítica en la contingencia. Se trata del periodo de máxima transmisión, por lo que la epidemia ya está presente en todo el país y hay un número elevado de brotes comunitarios. Esto se traduce en un reto titánico para el sistema de salud, ya que usualmente en esta fase el número de hospitales, medicamentos y personal de la salud es insuficiente para atender todos los casos. Ante esta fase, se recomienda seguir las siguientes medidas: cierre temporal de todos los espacios públicos y privados en donde puedan converger más de 50 personas, suspensión presencial de trabajo no esencial, aumentar las medidas de higiene y dar continuidad a la suspensión de clases y el aislamiento en casa. Fase 4. Después de la tercera fase, la OMS identifica posibles escenarios en donde la curva de contagio ya mostró su máxima altura y la situación comienza a estabilizarse. Uno de estos es la fase 4, en donde es posible una segunda ola o rebrote, causado de nueva cuenta por casos de importación. Esto podría ocurrir pasados de 3 a 9 meses después de la etapa crítica de la contingencia. Fase 5. Esta será la última fase, y en donde la Organización Mundial de la Salud declara el final de la pandemia cuando la mayoría de los países se encuentren en una situación de contagios controlados y por lo tanto estén a salvo. Aquí te dejamos los números de emergencia e información para combatir el COVID-19.
Si quieres saber más sobre el origen de la pandemia que hoy nos afecta, te recomendamos ver el siguiente video.